Hola, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a hablar sobre cómo invertir en los Estados Unidos como un inversionista extranjero y por eso hoy traigo a él un experto en el tema que puede ayudarnos en todo el proceso a poder llegar a cerrar una inversión comercial inmobiliaria en Miami. Ricardo Terán, cofundador de Folio. Gracias por venir, bienvenido. Muchas gracias, Carolina, por la oportunidad y buenos días a la audiencia. Sí, bueno, hay muchos inversionistas que siguen trayendo su capital a Estados Unidos, Sí, no solamente porque nos hemos convertido en los pioneros por su plusvalía, sus retornos, sino que tenemos todavía el dólar está muy estable, tenemos una economía creciente, una demanda bastante amplia en el mercado inmobiliario comercial. Entonces, los inversionistas tienen muchísimas preguntas de cómo traer su capital de su país a Estados Unidos de una manera correcta. Explícanos un poco el proceso de cómo pudiéramos empezar a traernos ese capital acá legalmente. bueno, entender el proceso es lo primero, ¿verdad? Porque hay muchas maneras de hacerlo, unas mejores que otras, y muchos inversionistas internacionales, especialmente personas empresarias que hablan con otros empresarios, cada quien tiene un poco de experiencia y un poco de opinión, ¿verdad? Y nadie sabe lo que no sabe. Entonces creo que es importante ir escuchando a diferentes voces. En Latinoamérica, particularmente cuando vamos a tomar una decisión, muchas veces nos hemos creado como un círculo muy pequeño de personas en que confiamos y cuando vas al extranjero no sabes exactamente en qué confiar. Ujú. Y por eso la importancia de tu persona, Carolina, que la gente te tiene tanta confianza por tu trayectoria impecable, por toda tu experiencia. Pero acá en Estados Unidos, los diferentes profesionales tienen licenciamientos, que esos licenciamientos de alguna forma los limita un poco en qué tipo de asesoría te pueden dar. Entonces, en Latinoamérica hacemos el chiste que muchas personas son todólogos, ¿verdad? Ah, Saben un sí. poquito de todo. El primo, el hermano, la tía, Exacto. la vecina sabe más. Y bueno, a veces es justificado porque tenés a alguien con una experiencia muy amplia, muy grande. Acá vas a encontrar muchos profesionales un poco más limitados en cuanto al ámbito, pero mucho más profesional, mucho más enfocado en su rama. Por ende, cuando vengas acá, vas a querer tener un agente inmobiliario como tú que sabe de las áreas, de las valoraciones, de los tipos de proyectos futuros, porque está bien empapado de lo que está pasando en ese sector, ya sea en bodegas y galpones, ya sea en hotelería, ya sea en edificios multifamiliares, o sea en inversiones de propiedades residenciales para el alquiler. Cada uno de esos tiene su área. Pero complementando eso, vas a estar buscando un contador, un Ujú. contador que sepa no solo de temas de contabilidad inmobiliaria, pero que sepa de temas de contabilidad para internacionales y que tenga la visión y amplitud de saber que en algunos países latinoamericanos la parte local fiscal tiene requisitos de la parte de inversión internacional, por ejemplo en Colombia, ¿verdad? Entonces, esa interacción entre el contador americano y quizás el contador colombiano o el contador chileno, ¿verdad? También necesitas abogados, ¿verdad? Particularmente en el área comercial. En el área comercial, los abogados juegan un papel fundamental Ujú. porque pueden prever situaciones en base a su experiencia, especialmente si tienen que ver con temas de negociaciones legales donde hay contratos que involucran arrendamientos, ya sea porque vos vas a ser arrendatario por un tiempo en tu operación, si vos tenés una operación en Ecuador y querés expandir la operación y necesitas una bodega y necesitas alquilar, eso es un tipo de conocimiento, o si vas a invertir para poder alquilar otro tipo de conocimiento. Entonces el abogado también se involucra. Otro rol que se juega importante es el rol de la, lo que llaman aquí popularmente la casa de título, que en realidad el rol oficial es un agente de cierre. ¿Cuál es el agente de cierre?
El agente de cierre es un intermediario fiduciario entre el comprador y el vendedor que tiene la responsabilidad de colectar en fideicomiso, ¿ok? Todos los dineros involucrados en la transacción y todos los documentos originales que van a ser transferidos. Entonces, este actor, el agente de cierre, popularmente conocido como la casa de títulos, es el que le va a hacer la investigación del historial legal de la propiedad de la mano con ese abogado, va a emitir una póliza de seguro, que se llama un seguro de título, Importantísimo. ¿verdad? Al nuevo dueño, que va a, valga la redundancia, asegurar al nuevo dueño que un tema sobre la titulación que impacte financieramente al nuevo dueño en el futuro Ujú. de algo que hubiera ocurrido antes que fuera dueño, va a estar cubierto en esa póliza. Entonces, al final de cuentas, el agente de título, el agente de cierre o la casa de título, va a hacer esa investigación legal, va a coordinar la ejecución del contrato de compraventa, en este caso entre las partes, y va a emitir esa póliza. Y cuando esas actividades se hayan concluido, en base a lo que dicen los contratos, va a desembolsar el dinero del comprador hacia el vendedor y va a entregar los documentos originales que el vendedor le dio para llevarlos al registro público y a registrar al nuevo dueño. Y todo sincronizado bien, porque en cada transacción hay mucha gente envuelta. Está el banco, el listing agent, el comprador, el vendedor, todos con una finalidad diferente, ¿verdad? Y eso es una diferencia, ¿verdad?, de cómo muchas veces haces negocios en otras partes del mundo. Y eso a veces asusta a nuestros inversionistas, pero Ujú, yo creo que cualquier persona que no sabe lo que no sabe, o puede asustarse o puede informarse, ujú. ¿verdad? Nuestra responsabilidad es llevarlos de la mano. Ahora, hay un hincapié que quisiera hacer acá, porque en mi experiencia en estos años hemos atendido yo he trabajado más de 5.000 transacciones de compraventa que he revisado, que he participado, que me he involucrado y casi el 70% ha sido con inversionistas internacionales. Entonces, conocemos íntimamente los miedos, las incertidumbres, los objetivos de muchos de ellos. Y algo que me han dicho es, repetidas veces, es que si metemos a tanta gente de por medio, si eso no les aumenta los costos. La gente dice, pero eso suena muy costoso, ¿cuánto me va a costar todo eso? Mm. Y la realidad es que la mayoría de estos profesionales en realidad tienen que evaluar su caso a ver si para ellos esto va a ser algo apropiado para dar consejos. Porque donde vienen los gastos son gastos que se van a hacer de todas formas cuando se haga el trabajo. Por ejemplo, si vos haces una consulta con un contador sobre, por decirte, el mejor tipo de estructura fiscal para optimizar tus impuestos acá, es muy posible que la consulta como tal no te la cobre. ¿Por qué? Porque vas a tener que pagar a ese contador o a otro toda la parte de la contabilidad fiscal, Ujú. todos los reportes fiscales, todas las exigencias que tiene el fisco que tenés que someter trimestral o anualmente. Entonces las personas cuando hacen las consultas, lo hacen también, los buenos profesionales lo hacen para asegurar de que lo que el inversionista está buscando y necesita es encaja bien con lo que uno le puede dar. Porque el buen profesional, si no sabe especialmente de un área, te va a decir, esa área no es exactamente mi área de expertise, pero te recomiendo a tal persona, Ujú. ¿verdad? Yo creo que he encontrado en estos años acá que trabajar con buenos profesionales, de vez en cuando te vas a encontrar a alguien que sabe que esa no es su área y que te va a referir a alguien. Y eso es invalioso, eso es valiosísimo porque en el camino te va a ahorrar tiempo y te va a ahorrar dinero. Definitivamente, yo creo que la pregunta más bien es cuánto puede costarle a un inversionista extranjero no asesorarse bien Sí, y no estar en las manos correctas. sí. Por eso me decidí a hacer este webinar para atraer personas expertas en el tema como tú y poder educar un poco
a estos inversionistas extranjeros, porque creo que hay muchísima información en inglés, pero para nuestros latinos creo que hace falta todavía un Ya, poco más, aunque poco a poco he visto y me encanta de verdad ver todos esos webinars educacionales, porque de algo aprendemos en cada transacción, sí, ¿verdad? Y cada transacción es única. Cada propiedad es única, cada compañía, negocio, familia, inversión, propósito es único y por eso se requiere de una sincronización más global y también orgánica que pueda ver los diferentes ángulos. Y por eso quisiera hoy, antes de seguir, que por favor le des like a este webinar, hagas algún comentario si tienes alguna duda, alguna pregunta, si quisieras que Ricardo o yo te respondiéramos alguna pregunta que pudieras tener con esta información que te estamos trayendo. Y como veníamos hablando, cada transacción es muy única porque cada propósito, cada propiedad tiene un sistema legal diferente. Y cuánto pudiera costarte un error hacia el futuro en una inversión comercial que es una inversión bastante importante para ti, para claro. tu familia y tu negocio. En cualquier inversión que hagas, especialmente fuera de tu ámbito común, tu país, que lo dominas, conoces a los actores locales, estás largo, quizás no vas a estar viviendo acá con esa inversión, vivís en otro lugar, Uh -huh. ¿verdad? Cometer un error puede ser muy costoso y en Estados Unidos hay un dicho común que dicen que la ignorancia no es excusa. Uh -huh. ¿Verdad? En Latinoamérica cometemos errores, conoces a alguien, lo compones, y no Sí, te perdonan esto, te sí. perdonan lo otro, uno puede mover sus teclas, ¿verdad? Con su influencia. Acá, claro que eso es posible, pero la preparación, en realidad, acá se premia. La preparación se premia porque ganas una ventaja sobre otros competidores que la quieren hacer, bueno, hagámoslo lo más rápido y después lo vemos. Eso es una actitud muy común que en el largo plazo puede salir costoso. Ricardo, tú y yo somos parte de BNI, donde no solamente nos reunimos semanalmente, sino que invertimos también en educarnos en nuestro ámbito, en nuestro industria, ¿verdad? Claro. Porque sabemos que tenemos que invertir en nosotros mismos. Entonces, nosotros invertimos, a pesar de los 15 años de experiencia que tú tienes, yo también tengo casi los mismos años, cada día sabemos que tenemos que mejorar, estar al día y por eso es tan importante tener muy claro cada transacción, lo que requiere de poder educarnos y obtener este conocimiento. Entonces hablemos sobre un elemento supremamente importante que es el elemento legal. Es conveniente invertir a nivel comercial de manera personal o corporativa. ¿Y qué tipos de corporaciones sugieres? Y hay, porque Ujú. sé que ahí está la Sí. LC, las corporaciones, los trusts. Háblanos un poquito de esto. Mira, yo creo que asumiendo de que hemos entendido el objetivo de lo que quiere cumplir el inversionista, porque hay muchos tipos de objetivos, yo creo que hay que hacer un marco conceptual sencillo del cual podamos agarrarnos. Cualquier inversionista que quiere hacer un negocio, una inversión, quiere separar sus activos personales de sus activos empresariales, Uh ¿ok? -huh. Y quiere separar los posibles impactos legales del negocio de su persona, de su familia individual. En Latinoamérica existen las sociedades de responsabilidad limitada, existen las sociedades anónimas, aquí igual, ¿ok? Hay distintas estructuras legales que uno puede optar, que van a poner esa barrera entre el inversionista como empresario, como inversionista, valga la redundancia, y como individuo. ¿Ok? Ese nivel de protección lo van a lograr con casi cualquiera de las estructuras legales. ¿Ok? Y esas estructuras legales tienen diferentes formas. Algunas son LLCs, Uh ¿verdad? -huh. Limited Liability Companies. Algunas son corporaciones o Inc., que aquí le llaman, ¿verdad? Que son corporaciones. em, y tenés otros tipos, ¿ok?
Ahora, es muy importante entender, y aquí es donde quizás algunas personas lo encuentran un poquito más complejo de lo normal, que acompañando la estructura legal, en realidad esa estructura legal tiene un impacto fiscal. ¿Ok? Sí. Entonces, el impacto fiscal, es decir, el nivel de tasación, el nivel de responsabilidad de reportes y remisión, el nivel de responsabilidad de los diferentes socios y cómo los socios quedan registrados, el nivel de anonimato. Todas esas cosas en realidad van a estar en la intersección entre la parte legal y fiscal. Por ende, en mi experiencia, la primera conversación que el inversionista internacional quiere tener debe de incluir a un contador experto en la materia fiscal. Por supuesto, hay abogados especializados en temas fiscales, ¿verdad? Y algunos de ellos Mm, te ayudan en la parte del establecimiento de tu estructura legal. Pero la conversación con el contador y si es posible con el abogado al mismo tiempo, lo que va a permitir es que en esa primera conversación, una vez que se entiende el objetivo, se optimice la estructura fiscal. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Tenés un inversionista que quiere comprar una inversión para la familia para que vengan a la Florida a visitar. ujú. El inversionista es empresario, tiene la liquidez disponible en las cuentas de la empresa y simplemente quiere hacer una transacción sin financiación y manda un dinero a nombre individual. ¿Ok? Después, justo antes del cierre, dice, bueno, lo que yo quisiera asegurarme es que si yo me muero, que ocurra A, B o C. Ahora, ya hemos pasado un periodo de tiempo y hacer o deshacer eso también toma su tiempo. Ujú. Entonces, hay ciertos tipos de temas que queremos ir conversando lo antes posible y esto me lleva al tercer peldaño, pues a la tercera pata, por así Ujú, decirlo, de la mesa, de entender cómo es que nos vamos a estructurar, que tiene que ver con lo legal y lo fiscal, y es lo hereditario, ¿ok? ujú, En Estados Unidos es muy costoso morirse con activos en el país, ujú. porque en Estados Unidos hay un impuesto sobre la herencia. Y ese impuesto sobre la herencia, para los americanos, para los que pagan impuestos, los ciudadanos, los residentes, muchos piensan que es una política fiscal generosa, porque puedes heredar en el marco fiscal actual 11 millones de dólares por persona antes de impuestos. Ujú. Pero ese marco es muy restringido para los extranjeros, porque los extranjeros hoy en día solo están transfiriendo aproximadamente $60,000 antes de los impuestos. Entonces, esta persona, este empresario, este patriarca que toda la vida ha soñado con preservar su capital, poder que la familia se beneficie de todo ese trabajo que haya hecho, si no considera este marco hereditario, pudiera estar haciendo una inversión, nadie sabe cuándo se va a morir, es un tema que no todo el mundo le gusta hablar, que es lo correcto, pero hacerlo equivocadamente puede causar un gran impacto, ¿ok? Así Y es. lo peor es que hay maneras muy sencillas de cómo hacer esa estructuración si lo hablamos al comienzo. Por eso es muy importante entender como inversionista extranjero los tres componentes más importantes. Hay varios, pero en este webinar estamos tocando los tres componentes, legal, fiscal y sucesoral, que ya lo acabas de Exacto. explicar. Sobre todo el fiscal en nuestro país, en mi país, Colombia, es bastante estricto. Sí. Hay que declarar rentas en el extranjero. Yo sé que hay otros países Ujú, que no son tan estrictos, ujú, pero en Colombia donde hay que ser muy cuidadoso, hay que saber tratar las inversiones extranjeras, ujú, ujú. ¿verdad? Exacto. Exacto. Y uno de los temas, dos casos muy comunes que me pasan con el tema de las rentas. Los inversionistas no se les explica correctamente los niveles de impuestos que hay acá, Mm. porque tenés un nivel de impuesto local municipal, que es el impuesto sobre el valor de la propiedad, que en mis investigaciones no conozco un país que no cobre un impuesto No. municipal sobre la propiedad. Entonces, ese lo conocemos. Después tenemos aquí impuestos estatales, que son impuestos de transferencia de bienes. Y tenemos impuestos federales, que son el impuesto de la renta, el impuesto de ganancia capital, ¿ok? Y el impuesto de la herencia. Esos son
impuestos federales. ¿Qué es lo que ocurre? Invertís en una propiedad y muy comúnmente vos vas pagando los impuestos municipales todos los años. Pero las rentas que recibiste no las declaraste. No porque no las querías declarar, pero porque no necesariamente tenías la estructura para hacerlo. No sabías que tenías que someter un reporte porque la renta quizás te pagaba los gastos. Entonces vos decías, bueno, no hay ganancia, por lo menos a nivel contable, entonces no hay nada que reportar, pero de hecho Ujú. hay que reportar. E incluso en algunos casos es importante reportarlo porque tenés un beneficio fiscal, Así tenés un es. escudo fiscal que de no hacerlo no vas a poder aprovechar. Ujú. Ricardo, y hablando un poco sobre las ganancias de ese capital que se invirtió, ¿cuáles son los beneficios del 1031, de ese cambio 1031 exchange para el inversionista una vez haya podido vender esta inversión? ¿Qué pudiéramos hablar sobre el 1031 exchange? Bueno, con cumplir con las responsabilidades fiscales, también los Estados Unidos tiene beneficios fiscales que le ofrece a los inversionistas del mundo. Los Estados Unidos es una economía potente y poderosa por su apertura a la inversión extranjera directa, ya sea porque compraste una unidad o compraste muchas o un edificio. Y uno de esos beneficios se llama el 1031 Exchange, que se refiere a la sección del Código Fiscal 1031. Y puesto en términos simples, los Estados Unidos le permite a alguien que aplica para este beneficio fiscal el uso de toda la ganancia de capital siempre y cuando reinvierta la totalidad de lo que ha recibido de la venta en una inversión nueva. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque reduce la necesidad de financiación externa y permite que vos defirás el pago de impuestos de ganancia de capital hacia un futuro. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Si vos compras hoy una propiedad por $100 y la vendés en $200, vos tuviste una ganancia de $100. Ujú. Cuando vos la vendés, vos debes un impuesto de ganancia de capital. Aquí y en cualquier país que tiene un marco de negocios abiertos basado en la creación de riqueza. Se creó $100 de riqueza en esa transacción, el Estado te va a cobrar un impuesto. Si el Estado te cobra ese impuesto, te va a reducir la cantidad de capital que tenés para reinvertir. Por ende, el Estado te hace una invitación. Si vos aplicás a una 1031 y vos te comprometes con reinvertir los $200, ese impuesto que vos debes, yo te lo voy a diferir hacia el futuro. Entonces, vos tenés el uso de todos los $200 en vez de que te resten el impuesto y vos seguís invirtiendo y creciendo la riqueza con esa ganancia que vos tuviste. Eso es un enorme Me beneficio encanta, fiscal. a mí me fascina. Y bueno, ya para cerrar, quisiera, Ricardo, que me hablaras un poco, eres cofundador de Folio, una empresa de muchísima reputación aquí en los Estados Unidos, internacionalmente también. Háblanos un poco cómo Folio puede ayudarnos a nosotros a tener una transacción y una inversión fructífera. Nosotros en Folio guiamos los agentes inmobiliarios, a los inversionistas internacionales a coordinar su rango de inversión, porque traemos profesionales a la mesa que los puedan asesorar y ayudarle a cumplir sus objetivos. Y manejamos el proceso del cierre de transacción desde el momento que el contrato de compraventa esté ejecutado hasta el momento del desembolso de los fondos, asegurándose que los desembolsos vayan en línea con un historial de título limpio, con un seguro de título emitido y posterior al cierre la responsabilidad de que el registro público de la propiedad tenga correctamente reflejado el traspaso del dueño anterior al dueño actual. Me encanta porque cada transacción tiene, digamos, sus preguntas, sus dudas, todas las transacciones tiene algo y me encanta porque tú puedes unir todas estos puntos, diferentes puntos de vista y importantes para no solamente encontrar la propiedad ideal
para tu negocio, para tu familia, sino llevar la transacción fructífera hasta el momento de Por cierre. supuesto, y somos agentes de fideicomiso. Entonces, el cliente que confía en nosotros, confía sus fondos que quedan enllavados en un fideicomiso hasta que se puedan cumplir los términos y condiciones del contrato de parte del vendedor y de parte del comprador. Esa confianza es una confianza que nosotros preservamos y valoramos tremendamente, y por eso es que la creación de este tipo de relación es tan importante, trabajar con profesionales como tú, porque en cada transacción que es diferente vamos a ir navegando esos temas. Y en realidad no lo hago solo, por supuesto. Tenemos más de 20 personas en nuestro equipo que tienen décadas de experiencia en facilitar este tipo de inversión, y no sabemos todo de todo. Eso es imposible. Todos los días aprendemos algo nuevo y traemos a las personas con el conocimiento correspondiente para tratar de lograr los objetivos del inversionista. Así es, por eso es importante rodearse de personas como Ricardo. Muchísimas gracias. Si creen que este contenido ha sido de beneficio para ti, por favor, déjanos un comentario, dale like y suscríbete a nuestro canal.